Los saludo en este día 12 de febrero del año 2022. Mi nombre es Gladys Gutiérrez y en cumplimiento de ese mandato que nos dejó el Señor, nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba ascendiendo al cielo, que fuéramos dando la buena nueva por todas partes a toda criatura, es que hago este video poniéndolo en las manos del Señor para que Él sea el que a través de su Espíritu Santo llene de amor, llene de compasión y de misericordia a todas y cada una de las personas que en el mundo escuchen su voz, con la convicción que solamente Dios quiere es que nosotros nos salvemos, Dios quiere es que nosotros lo amemos, y sobre todo cuando estemos durante el tiempo que estemos en esta tierra, lo amemos para ser realmente felices. Por eso quiero compartir entonces con ustedes estas reflexiones que surgen a partir de la lectura de los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy. La primera lectura es tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 12, versículos 26 al 32, y capítulo 13, versículos 33 a 34. En aquellos días Jeroboam pensó para sus adentros: todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su Señor. Roboam, rey de Judá, me matarán y volverán a unirse a Roboam, rey de Judá. Después de aconsejarse, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo a la gente: ya está bien de subir a Jerusalén, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Luego colocó un becerro en Betel y el otro en Dan. Esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros a Dan. También edificó ermitas en los altosanos, puso de sacerdotes a gente de la plebe que no pertenecía a la tribu de Leví. Instituyó también una fiesta el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar que había levantado en Betel a ofrecer sacrificios al becerro que habían hecho. En Betel estableció a los sacerdotes de las ermitas que habían construido. Jeroboam no se convirtió de su mala conducta y volvió a nombrar sacerdotes de los altosanos a gente de la plebe. Al que lo deseaba lo consagraba sacerdote de los altosanos. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 105. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Hemos pecado con nuestros padres, hemos cometido maldades e iniquidades. Nuestros padres en Egipto no comprendieron tus maravillas. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Can, portentos junto al mar Rojo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos del 1 al 10. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde muy lejos. Le replicaron sus discípulos: ¿y de dónde se puede sacar pan aquí, en despoblado, para que se queden satisfechos? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó
que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre amoroso, Padre bondadoso, nuestro proveedor, te damos infinitas gracias en este día por estar presente en nuestras vidas, por tu amor, por tu misericordia, por tu compasión, por tu infinita compasión, Señor. Hoy te ponemos en tus manos lo poquito, lo pequeño que tenemos para que tú lo multipliques, para que tú, Señor, lo llenes a muchas personas de tu presencia. Hoy yo te ofrezco, Señor, lo que soy, mi pequeñez, mi debilidad, mis equivocaciones, mis errores. Todo lo que soy, Señor, te lo ofrezco a ti para que en este día se multiplique y tú lo santifiques. Tú lo consagres, Señor, para el crecimiento de tu iglesia. Te doy infinitas gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, por tu palabra. Esa palabra que nos alimenta, que nos nutre en nuestro ser y que te ponemos en tus manos, Señor, para que produzcan frutos y esos frutos perduren a través del tiempo, así como lo que hicieron los apóstoles, Señor, que abrieron su corazón y estuvieron dispuestos a que tú multiplicara sus conocimientos, multiplicara su sabiduría, multiplicara, Señor, todo lo que ellos dejaron. Hoy te lo ponemos en tus manos, Señor, porque sabemos que tú multiplicas lo pequeño, Señor, lo vuelves grande. Tú, Señor, eres el Dios Padre Todopoderoso y por eso nos ponemos en tus santas manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, de tu Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Que ese Espíritu Santo llene los corazones, los vacíos, sane las heridas, liberte a todas las personas que viven en cautiverio espiritual. Que tu Espíritu Santo, Señor, abra los oídos espirituales, los ojos espirituales, que fortalezca nuestras rodillas ante tu presencia, Señor. Por eso nos colocamos en tus santas manos y te decimos, habla, Señor, que nosotros, tus servidores, escuchamos. Amén. En este día, la palabra de Dios nos hace mirar un contraste entre este hombre, Jeroboam, lleno de miedos, lleno de angustias, lleno de pensamientos que querían era dividir, y cómo él, sin tener ni la gracia ni la sabiduría de Dios, actuó en contra de su pueblo, causando destrucción, causando exterminio, causando daños, y cómo por el contrario el Evangelio nos muestra a nuestro Señor Jesucristo compasivo, lleno de amor, lleno de misericordia, ese Dios justo, ese Dios que tiene compasión de su pueblo, ese Dios que sabe que su pueblo que no tiene, que aguanta hambre, que pasa necesidades y hace todo lo posible por salvar y por unir a su pueblo. Y este otro hombre nos muestra la palabra de Dios, que por su egoísmo, por su miedo, lo que hizo fue a causar daño, alejar, dividir, hacer que su pueblo pecara, que se inclinara a pecar. Y hoy cada uno de nosotros debe entender que también en nuestra vida tenemos esa posición. O nos apartamos de Dios o nos unimos a Dios. Esa es la decisión que cada persona en el mundo, los que han existido, los que existen y los que existirán, esa es la decisión que tenemos que tomar. ¿Cuál es el camino que vamos nosotros a seguir? El camino de la bondad, de la misericordia, de la compasión, de la gratitud, del servicio a los necesitados, o por el contrario, el camino del egoísmo, el camino del yo quiero, porque es que miremos lo que estaba pensando, lo que pensó Jeroboam. Pensó para sus adentros,
Primero tuvo un pensamiento egoísta, un pensamiento lleno de miedo, de temor, de angustia. Dice, todavía puede volver el reino a la casa de David. Si la gente sigue yendo a Jerusalén para hacer sacrificios en el templo del Señor, terminarán poniéndose de parte de su Señor. Él sabía y él reconocía que si la gente iba al templo de Jerusalén a seguir orando, a seguir haciendo sacrificios a Dios, Dios iba a orar en ellos. ¿Y qué pensó entonces? Primero pensó, si yo lo dejo que sigan yendo al templo de Jerusalén, entonces van a terminar poniéndose de parte de Dios, de parte del Señor, de parte de quien nos da todo. Y después de pensar eso, entonces se ingenió, a partir de ese pensamiento, se ingenió la manera de dividir. Y engañó a la gente, diciéndoles, ya está bien de subir a Jerusalén, este es tu Dios, Israel, el que te sacó de Egipto. Y colocó un becerro en Betel y otro becerro en Dan, 2 lugares apartados. Y entonces dice acá, esto incitó a pecar a Israel, porque unos iban a Betel y otros iban a Dan. Es decir, dividió para que pudiera llegar a mantener esa división que ya por razón de Salomón se había dado. Salomón, por su pecado, por haber apartado el corazón de Dios, entonces dividió ese reino. Y Dios dijo, le voy a dar 10 reinos, se lo voy a dar, 10 tribus de Israel se las voy a dar a un sirviente, y voy a dejar 2 para tu descendencia por respeto y consideración a David. Entonces desde Salomón se gestó esa división. Y entonces Jeroboam quería perdurar en esa división. Él entendía que si la gente oraba, que si la gente hacía sacrificios, que si iban al templo a orar, se iban a poner de parte de Dios, y Dios iba a volver a la unidad. Entonces esto nos está mostrando a nosotros que nosotros debemos orar por la unidad de las familias, por la unidad, sobre todo la de cada persona con Dios. Dios en uno, comunidad, ¿cierto? Común unidad. Vamos por el mismo camino, por el mismo sendero del bien, del perdón, del amor, de la misericordia, del servicio. Eso se llama ¿qué? Comunidad. O vamos por el otro lado de la división, como Jeroboam, que dividió. Lamentablemente era un rey, y dividió y permitió que Israel pecara, incitó al pecado. En cambio, Jesús sintió compasión cuando vio, dice el texto del Evangelio, que en aquellos días, como había mucha gente y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Entonces les dijo a sus discípulos que qué tenían, y comenzó a darles a todos de comer. Miren cómo acá entonces, ¿qué hizo Jesús? Sintió compasión, porque Él no está pensando en sus propios intereses, sino en los intereses de quién, de la gente. Jeroboam, ¿en quién estaba pensando? En él mismo, en que si el pueblo ora y se unen a Dios, me pueden matar, me pueden quitar mi reino. Lamentablemente en el mundo muchos piensan de esa manera como Jeroboam, en sus propios intereses, en sus propios beneficios, en sus propias salir a prosperar, obtener cosas para sí mismos y no para el resto de personas. Jesús, por el contrario, Jesús es hijo de Dios, el Mesías, el que venía a ayudar a la gente, a hacer el bien a la gente, a servir a las personas, y sentía lástima que la gente estuviera de esa manera. Y por eso entonces hace algo, pero hace algo ¿para qué? Para beneficio. Y eso es lo que sigue haciendo el Señor en el templo, en la iglesia, cuando vamos a la Eucaristía. Sigue alimentándonos espiritualmente a cientos, a muchos millones de personas en el mundo. O sea, no sé cuál será el número de personas que han existido desde la presencia de Jesús en la tierra. No sé, ese número es indefinido, es un número universal,
pero Jesús sigue alimentando nuestra parte espiritual. Jesús sigue uniéndonos en el amor, en la misericordia, en la compasión, sigue uniéndonos, reconciliándonos con nuestro Padre Celestial. Sigue multiplicando todo lo que nosotros desde nuestra pequeñez, desde nuestras debilidades, podemos ofrecer en la Santa Eucaristía, allá en ese lugar, en el templo donde nosotros llegamos al altar a unirnos con Él y a pedirle por la paz del mundo, a pedirle por el amor, a pedirle por la misericordia, que tenga misericordia de tantas personas que vienen, que tienen hambre, que no tienen cómo comer, que tienen enfermedad, que tienen angustia, dudas, que tienen miedos. Seguimos produciendo. Todos los que vamos a la Eucaristía y oramos por las personas en el mundo, seguimos pidiéndole al Señor, multiplicando esos panes, esas bendiciones en acción de gracias a Dios. Qué hermoso es que nosotros sepamos escoger cuál es el camino. Hoy escuchaba hace 8 días una persona que canta muy lindo y estaba en el templo y me contó la historia de una señora Oliva de un pueblo, no recuerdo cuál es, un pueblo, bueno, y me dijo que escuchara el testimonio de ella y empecé a escuchar el testimonio porque ella tuvo una visión del infierno y entonces cómo Dios le fue mostrando a ella todas las personas que estaban en el infierno porque en el ejercicio de su libertad no escogieron a Dios, sino decidieron escoger el pecado, decidieron escoger el mundo, decidieron escoger lo malo, lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Y sentía un dolor inmenso y decía, Señor Dios, ayúdanos a poder orar, a poder pedir para que la conversión del mundo, para que todas las personas escuchen esa voz de Dios, esa voz de ese Dios amoroso, esa voz de Dios que nos quiere salvar, que quiere lo mejor para nosotros. Por eso necesitamos conocer a Dios para poder orar y pedir y que Él nos saque de tanta oscuridad y tanta tiniebla que tenemos en nuestras vidas. Por eso vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Porque tú eres, así como te definió Juan, Dios es amor. Es ese amor que se hizo carne, es ese amor que vino a habitar en la tierra, es ese amor que se subió a esa cruz por nosotros, es ese amor que está habitando en cada corazón, pero que muchas veces las cosas del mundo hacen que no lo veamos, es ese amor que muchas veces lo opacamos con el odio, con la violencia, con la envidia, con el egoísmo, con el deseo de tener muchas cosas, de tener riquezas, no entendiendo que con eso estamos perdiendo nuestra alma, nuestra vida eterna. Por eso te damos infinitas gracias por tu Jesucristo, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Papa Francisco, por los obispos, por los cardinales, por los sacerdotes. Gracias, Señor, por todas las personas comprometidas con tu iglesia. Te damos infinitas gracias, Padre, porque no nos has dejado solos, a pesar de la cantidad de personas que han querido pisotear tu nombre, que han querido que no te recordemos, que no te conozcamos. A pesar de eso, Señor, el bien que eres tú, Señor, está por encima del mal. Hoy te pedimos que nos llenes de fe, de esperanza, de amor, Señor, para poder seguir creciendo en ese reino tuyo, Señor, ese reino de amor, de compasión y de misericordia. Te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor, y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que tu Espíritu Santo derribe todas esas paredes que el enemigo ha puesto en nuestros oídos para no escuchar tu voz. Te pido, Señor, que llenes nuestros corazones de tu amor, de tu compasión y de tu misericordia, para poder, Señor, llevar tu palabra hasta los confines del mundo. Te damos infinitas gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, desde hoy para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.